Mis padres favorecieron a mi hermana toda su vida. Ahora que tengo éxito, quieren que les compre una casa de $2 millones y a mi hermana una mansión de 5 millones. Puedes ahorrar $500.000 para tu hermana, discutieron mis padres, sus voces elevándose al unísono. No soy tu cajero automático personal, dije fríamente. Entonces arriesgaron la casa familiar y lo perdieron todo. Solía creer que la familia era el lugar más seguro del mundo, pero estaba equivocado. La vida me enseñó una dolorosa verdad: no todos los hijos reciben el mismo amor en casa. Hola, soy Oliver, de 36 años. Siempre me he sentido como un huésped en mi propia casa desde que era joven. Sabía que era diferente de Tara, mi hermana menor por 2 años. Ella era la estrella de la familia, mientras que yo aprendí temprano a confiar en mí mismo. Tara recibió una lluvia de cuidados y afecto, mientras que a mí me dejaron para que lo resolviera solo. Mis padres eran personas promedio de clase media. El dinero nunca fue un gran problema, podían permitirse criar a las dos bien. Pero en cambio, pusieron todos sus sueños, amor y atención en Tara. Cada vez que Tara pedía algo, mis padres hacían todo lo posible para conseguirlo. Pero si yo alguna vez quería algo, siempre tenían una razón para negarse. Recuerdo que cuando tenía 6 años, recibí un oso de peluche para Navidad. Lo quería mucho y lo abrazaba todas las noches. Pero en el momento en que Tara lo vio, lloró y rogó por él mismo. Sin dudarlo, mi padre me lo arrebató y se lo dio. Rompí a llorar. Todo lo que dijo fue: Oliver, eres el hermano mayor, deberías dárselo a tu hermana. Mi madre asintió con la cabeza, sin preocuparse por mis sentimientos. A los 12 años, después de practicar durante meses, tuve un recital de piano. Había colocado cuidadosamente 3 entradas en la mesa del comedor, una para mamá, una para papá y una para Tara. Estaba emocionado de ver a mis padres entre el público, de finalmente hacerlos sentir orgullosos. Escaneé la audiencia antes de subir al escenario, buscando sus rostros, pero nunca vinieron. Tara tenía un leve resfriado, y decidieron llevarla al médico en su lugar. Mi maestra me llevó a casa después, tratando de consolarme con palabras que no podían llenar el vacío que mi familia debería haber ocupado. A los 14 años, gané una competencia de ciencias a nivel estatal. Nadie lo mencionó en casa ese mismo día. Tara marcó un solo gol en el partido de fútbol de su escuela. Estoy seguro de que puedes adivinar quién tuvo una fiesta. Nuestra sala de estar estaba decorada con serpentinas y globos. Mi padre preparó a la parrilla sus comidas favoritas en el patio trasero, mientras que mi madre horneó un pastel con superestrella escrito en glaseado azul. Seguí intentándolo, seguía esperando que me notaran, pero sin importar lo que lograra, nunca fue suficiente: lista de honor, capitán del equipo de debate, trabajo voluntario en el albergue local, nada de eso parecía penetrar la barrera invisible que me mantenía fuera de su círculo de atención y afecto. Entonces sucedió algo cuando cumplí 18 años que lo cambió todo. Después de la escuela secundaria, obtuve una beca completa para una universidad de primer nivel a 3 estados de distancia. La carta llegó un martes por la tarde. Me paré en la cocina, sosteniendo esa carta de aceptación, mirando a mis padres, esperando aunque sea una vez ver orgullo en sus rostros. Pero mi padre suspiró y habló suavemente, su expresión más preocupada que complacida. Oliver, ¿realmente necesitas ir tan lejos para la universidad? No estamos bien de dinero, y si te vas, ¿quién nos ayudará en casa? Me quedé allí, confundido, la carta de beca de repente se sentía más pesada en mis manos. Entonces mi madre añadió sin rodeos, con los labios apretados en una línea fina: Tara estará en la universidad en 2 años, su matrícula costará mucho. No podemos pagar a las 2. Me quedé atónito, las palabras golpeándome como golpes físicos. Pero tengo una beca, todo está pagado, dije, señalando la carta como si pudieran haberla malinterpretado. Mi padre negó con la cabeza, sin mirarme a los ojos. ¿Eso es solo la matrícula? ¿Qué pasa con el alquiler, la comida y otros costos? Vivir lejos es caro. Así, con claridad cristalina, me di cuenta, estaban dispuestos a cubrir todo para Tara: matrícula, vivienda, planes de comidas, dinero para gastos, pero ni siquiera las necesidades básicas para mí. La beca que debería haber sido celebrada estaba siendo tratada como un inconveniente, una interrupción de sus planes. Respiré hondo, reuní mis fuerzas y dije: me las arreglaré.
Mi beca cubre los gastos de manutención, si es necesario, conseguiré un trabajo a tiempo parcial. No pediré ayuda, no seré la carga de nadie. Mi voz no vaciló, aunque algo dentro de mí se estaba desmoronando. El silencio llenó la habitación, espeso e incómodo. Mi padre miró a mi madre, esperando que ella dijera algo. Ella suspiró, cruzó los brazos y murmuró secamente, «Haz lo que quieras». Mi padre asintió, frío e indiferente. «Si esa es tu decisión, no te detendré». Sin alegría, sin apoyo, sin palabras de aliento, solo silencio frío, ninguna tristeza de que su hijo se fuera de casa para siempre. Sus rostros me dijeron todo lo que necesitaba saber, mi partida era simplemente un asunto logístico, no una despedida emocional. Al día siguiente, empaqueté todo lo que poseía en 2 maletas y una mochila. Nadie me ayudó a llevarlos a la estación de autobuses, nadie me despidió desde el porche. Ese fue el momento en que entré en una vida de verdadera independencia, cortando los hilos deshilachados que apenas me habían conectado con mi familia. Me mudé a un dormitorio, no porque me gustara, sino porque no tenía otra opción. Cada dólar importaba en mi nueva vida, contaba centavos para la lavandería y me saltaba comidas para ahorrar para los libros de texto. A partir de ese momento, supe que si quería sobrevivir, estaba solo. Mientras que otros estudiantes elegían especialidades basadas en la pasión o el interés, yo abordé mi educación con precisión calculada. Elegí bienes raíces como mi especialidad, no porque me encantará, sino porque era una vía rápida para ganar dinero. En mi situación, perseguir sueños no era una opción, necesitaba algo práctico para sobrevivir, algo con métricas claras de éxito y recompensas tangibles para el trabajo duro. A través de una conexión escolar, conseguí un trabajo a tiempo parcial en una agencia de bienes raíces cerca del campus. El salario era bajo, solo $15 por hora por contestar teléfonos y archivar documentos, pero las comisiones venían con cada venta o arrendamiento. Esa estructura de incentivos me atrajo, correlación directa entre el esfuerzo y la recompensa, algo que mi vida familiar nunca había proporcionado. Me lancé al trabajo, decidido a tener éxito. Donde otros solo veían trabajo duro, yo no tenía contactos, ni experiencia, ni nombre, pero tenía la determinación forjada a través de años de ser pasado por alto. Mientras que otros pasaban su tiempo libre en fiestas o eventos del campus, yo estudiaba el mercado, practicaba habilidades de ventas y aprendía a manejar clientes. Observé de cerca a los agentes superiores, memorizando cómo hablaban y persuadían a los clientes, notando qué enfoques funcionaban y cuáles fallaban. Cerrar mi primer alquiler se sintió surrealista. Era un pequeño apartamento de 2 dormitorios para un par de estudiantes graduados. Cuando vi esa comisión de $200 en mi cuenta, la miré con incredulidad. Por primera vez, gané dinero real con mis propios esfuerzos, sin mendigar ni sentirme culpable por tener necesidades. Ese trabajo pagó mis cuentas y cubrió mis necesidades mientras continuaba mis estudios con un enfoque absoluto. Comencé a presupuestar, a ahorrar y planificar cada gasto cuidadosamente. A veces mis padres llamaban, pero era principalmente por formalidad, una marca superficial en su lista de deberes parentales. Sus preguntas siempre eran superficiales, rozando la superficie de mi vida sin interés en las profundidades. ¿Estás bien? ¿Sigues al día con la escuela? Tara también está trabajando duro. Mantenía mis respuestas cortas. Estoy bien, decía, sin ofrecer nada más. Nunca preguntaron qué estaba haciendo realmente, ni les importó mi creciente base de clientes o el aumento de números en mi cuenta bancaria. Eventualmente, dejé de molestarme en compartir algo, aprendiendo que la vulnerabilidad era solo otra forma de decepcionarme. Después de la graduación, con un GPA que me colocó en el 10% superior de mi clase, tenía 3 años de experiencia y una sólida base de clientes. En lugar de descansar después de 4 intensos años de estudio y trabajo, me lancé directamente al empleo a tiempo completo, cerrando tratos, construyendo mi red y recolectando comisiones que crecían más con cada transacción. Pero no quería seguir siendo corredor de bolsa para siempre, trabajando para enriquecer a alguien más. Quería propiedad, control, independencia, cosas que nunca había tenido en mi familia. Estudié las tendencias del mercado, analicé los desarrollos vecinales y seguí los valores de las propiedades con una atención obsesiva a los detalles. Viví modestamente, compartiendo un apartamento con 2 compañeros de habitación, conduciendo un auto usado, comiendo comidas sencillas en casa. 2 años después de la graduación,
compré mi primera casa, una propiedad de $500.000 en un vecindario prometedor. Pagué $300.000 por adelantado, dinero que había ahorrado dólar por dólar, y pedí un préstamo para el resto. No fue fácil, pasé semanas calculando riesgos y sopesando cada detalle, revisando los términos de la hipoteca con un asesor financiero que había investigado cuidadosamente. Pero en el fondo, sabía que era el paso correcto. Ese día, me convertí en propietario, sosteniendo las llaves en mi mano y sintiendo, por primera vez, que realmente pertenecía a algún lugar. Mantuve la compra en secreto a mi familia. No había razón para decírselos, ningún deseo de buscar una aprobación que nunca se daría realmente. Fue mi logro, y se sintió bien guardármelo para mí, protegido de su indiferencia o, peor aún, de su repentino interés ahora que tenía algo que podrían querer. Esa primera propiedad se convirtió en el comienzo de algo más grande de lo que inicialmente había imaginado. No me detuve con un solo éxito, seguí trabajando, invirtiendo y expandiéndome. Alquilé la casa, utilizando los ingresos para asegurar una segunda propiedad, luego una tercera. En 5 años, poseía varios apartamentos, espacios comerciales e incluso comencé a invertir en hoteles. A los 28 años, tenía casi todo lo que soñaba, seguridad financiera, respeto profesional y un imperio en crecimiento que respondía a mi visión. Mientras tanto, Tara, mi hermana, no podía mantener un trabajo. Se había graduado de una universidad privada, totalmente financiada por mis padres, quienes pidieron una segunda hipoteca para cubrir sus gastos. Con un título en comunicaciones pero sin una dirección profesional clara, saltó de un lugar a otro, nunca durando más de 6 meses, asistente administrativa, coordinadora de redes sociales, planificadora de eventos. Cada puesto terminó con su renuncia o despido por razones que nunca fueron culpa suya. Cada vez que fallaba, mis padres ponían excusas, creando narrativas elaboradas que la absolvían de responsabilidad. Simplemente no ha encontrado el trabajo adecuado todavía, decían. Esa empresa no vio su potencial. Es joven, puede probar cosas diferentes. Nunca la responsabilizaron por sus elecciones ni la animaron a desarrollar perseverancia o resistencia. Nunca planeé revelar hasta dónde había llegado, pero no importa cuánto lo intentes, algunas cosas eventualmente salen a la superficie. Hace 2 años, mi padre me envió un breve mensaje: ¿estás libre mañana? Ven a casa a cenar. Sin saludos, sin preguntas sobre mi vida o mi bienestar, solo una fría invitación, como si fuera un extraño. Eran cortésmente complacientes. Casi lo rechacé, con mi dedo sobre la respuesta de tal vez otra vez que había redactado, pero dudé. Algo en mí, todavía buscando lo que me habían negado durante décadas, pensó que tal vez esta vez realmente querían verme, para cerrar la brecha que había crecido entre nosotros. Llegué a su casa a las 7 de la tarde, estacionando mi modesto sedán en el camino de entrada. Todo se sentía inalterado mientras caminaba por el camino familiar hasta la puerta principal, la casa, el aire, la forma en que me miraban, como si nunca me hubiera ido, como si todavía fuera el hijo invisible que existía en la periferia de su atención. La cena fue típica, casi una repetición de cada comida que habíamos compartido desde que era niño. Las conversaciones giraban en torno a Tara, su última perspectiva laboral, su vida amorosa, sus planes para el futuro. Tara está probando un nuevo trabajo en una firma de marketing, dijo mi madre con orgullo, pasando las papas. Está pensando en lanzar un negocio, agregó mi padre, asintiendo con la cabeza a mi hermana. Solo necesita un poco más de tiempo para establecerse en su trayectoria profesional. Escuché en silencio, asintiendo en los intervalos apropiados, haciendo preguntas corteses que se esperaban de mí. Nada de eso me sorprendió, esta era la dinámica familiar que me había formado, el niño de oro y la ocurrencia tardía, roles grabados en concreto antes de que yo fuera lo suficientemente mayor como para comprender el patrón. Luego, un momento inesperado lo cambió todo. Mientras estaba en la cocina tomando agua, mi teléfono vibró en la mesa del comedor donde lo había dejado. Lo escuché pero lo ignoré, sabiendo que podía revisarlo más tarde. Tara no compartió mi moderación. Oye, te envió un mensaje tu novia. Déjame comprobarlo, sonrió, tomando mi teléfono con el derecho casual que siempre había mostrado hacia mis pertenencias. La pantalla se iluminó, mostrando notificaciones que no se podían pasar por alto. Tara leyó al instante, su expresión cambiando de una curiosidad lúdica a una incredulidad aturdida.
Antes de que pudiera detenerla, lo leyó en voz alta, su voz subiendo con cada palabra: contrato confirmado, compra del complejo turístico Hillside Retreat, $1.200.000. El silencio barrió la habitación como una helada repentina. Mi madre parpadeó rápidamente, su tenedor suspendido a mitad de camino hacia su boca. Mi padre dejó sus palillos, mirándome como si viera a un extraño. Tara se rió secamente, cruzando los brazos sobre el pecho, su expresión una mezcla de shock y algo más oscuro, más rencoroso. ¿Hablas en serio? $120,000 por un complejo turístico, preguntó, su tono sugiriendo que esperaba que lo negara, que lo explicara como una broma o un error. Nadie habló. Con calma, tomé mi teléfono, apagué la pantalla y los enfrenté. Sus ojos gritaban conmoción, incredulidad, incluso resentimiento, emociones que no deberían acompañar el éxito de un miembro de la familia. Si el amor fuera verdaderamente incondicional. La voz de mi padre tembló ligeramente cuando finalmente habló. «Ol, esto es real». Asentí lentamente. Sí, compré una pequeña propiedad de complejo turístico. La voz de mi madre se volvió fría, acusatoria. ¿De dónde sacaste ese tipo de dinero? Me quedé callado, esperando la pregunta que inevitablemente seguiría. Como se esperaba, Tara se burló. ¿Cuánto tiempo nos has estado ocultando esto? La tensión se espesó, casi palpable en el comedor, que de repente se sintió demasiado pequeño. Puse mis manos planas sobre la mesa, mi voz firme cuando finalmente respondí. No lo oculté, nadie preguntó nunca. Sus miradas se volvieron distantes, como si yo fuera un extraño que había aparecido en su mesa sin invitación. Minutos después, la voz de mi padre se suavizó de forma antinatural, adoptando un tono que rara vez había oído dirigido a mí, uno de aprobación, quizás incluso de admiración. Nunca imaginé que lograrías esto. Siempre pensé que tenías un trabajo de oficina simple. No dije nada, solo lo miré. Extendió la mano, dándome una palmada suavemente en la mano. Mi hijo tiene talento, anunció, como si siempre hubiera creído en mí. Si nos lo hubieras dicho antes, podríamos haberte guiado mejor. Retiré mi mano silenciosamente. Estoy bien manejando solo. Miró a mi madre y sonrió, una mirada cómplice pasando entre ellos. ¿Qué piensas? ¿No deberíamos mudarnos a una casa mejor ahora? Este lugar se siente demasiado pequeño y anticuado. Es justo ahora que Oliver está bien. Mi madre asintió, sorbiendo su vino pensativamente. Hay una hermosa finca en los suburbios, gran jardín, espacioso. Cuesta alrededor de $2 millones. No debería ser difícil para Oliver ahora, con su éxito. Dejé mi copa. $2 millones. Mi padre sonrió, los ojos brillando con expectativa. Sí, una casa más bonita, suficientes habitaciones para todos, espacio para invitados y entretenimiento. ¿No crees que esta casa se siente apretada después de todos estos años? Incliné la cabeza, observándolo cuidadosamente. Así que me estás pidiendo que compre una casa para la familia. Se corrigió rápidamente. No comprar, invertir. La casa queda a tu nombre, pero viviremos allí juntos. Eres el exitoso ahora, es justo que ayudes un poco. Solté una risa seca. Sus palabras sonaban más como una propuesta comercial que una discusión familiar, como si estuviera tratando de lanzar un trato rentable en lugar de pedirle a su hijo un regalo multimillonario. Antes de que pudiera responder, Tara habló, su tono tranquilo pero lleno de expectativa. ¿Alguna vez has considerado invertir tu dinero en un sector diferente?, preguntó. Me volví hacia ella, curiosa a pesar de mí misma. ¿Qué tipo de sector? Se recostó en su silla, con los brazos cruzados, como si hubiera planeado este momento cuidadosamente. Una sonrisa cruzó su rostro mientras golpeaba sus dedos sobre la mesa. Mi nueva casa, dijo. Me quedé callado, esperando que ella explicara, sentándome más erguido. Me miró directamente a los ojos, su confianza inquebrantable. Encontré la propiedad perfecta en Lakeside Hills, comenzó. Es la casa de mis sueños, 5 dormitorios, piscina, cine en casa, todo el trabajo. Solo necesito que la financies. Estoy buscando alrededor de $5 millones para comprarla directamente y amueblarla correctamente.
Mis ojos se abrieron ante la cifra. $5 millones, repetí, asegurándome de haber oído correctamente. Tara asintió seriamente. Sí. Claramente tienes los recursos. Si tengo que ahorrar yo misma, me llevará décadas, pero con tu ayuda, podría mudarme el próximo mes. Recostándome, crucé los brazos sobre el pecho. ¿Quieres que te compre una mansión de $5 millones? Estás tirando $5 millones como si fuera cambio suelto. Tara frunció el ceño, molesta de ser cuestionada. ¿No confías en mí? Soy tu hermana. ¿Qué tiene de malo apoyarme por una vez? Solté una leve risa, pero por dentro me sentí vacío, el absurdo de sus acusaciones golpeando contra décadas de ser el que no tenía apoyo. La paciencia de mi padre disminuyó visiblemente. Oliver, deja de ser egoísta, tu familia te necesita. Sin embargo, aquí estás, contando cada centavo con tu hermana, agregó mi madre bruscamente. Ni siquiera es gran cosa, Oliver, con tu dinero, unos pocos cientos de miles no significan nada. Los miré, luego volví a mirar a Tara. Si es tan insignificante, ¿por qué no lo financias tú misma? Son tus padres, la han apoyado hasta ahora, dije. Tara levantó las manos con exasperación. Porque no quiero perder años ahorrando monedas cuando estás sentado sobre millones. Si tuviera el capital ahora, podría multiplicarlo 10 veces. Asentí lentamente. Ah, entonces lo que realmente quieres es un atajo, no construir algo de la nada, no demostrar que tu concepto es viable, solo acceso inmediato a la riqueza que no te has ganado. Su mandíbula se tensó. No es un atajo, solo quiero una oportunidad justa. Me reí de nuevo, no por humor sino porque era dolorosamente familiar. Algunas personas si reciben ayuda de sus familias, estuve de acuerdo levemente. Yo simplemente no fui una de ellas. La voz de mi padre se elevó. Oliver, estás siendo ridículo. Ayudar a tu hermana no es demasiado pedir. $5 millones es mucho, estoy de acuerdo, pero podrías al menos invertir unos pocos cientos de miles para ponerla en marcha. Mi madre suspiró profundamente. No estamos pidiendo mucho, solo un poco de ayuda para tu hermana y un lugar mejor para que vivan tus padres. No puedes vivir tu vida solo pensando en ti mismo. Puse ambas manos sobre la mesa y hablé lentamente. Tienen razón, nunca me han pedido nada. Porque siempre han asumido que les debo, que existo para proporcionar lo que quieren, cuando lo quieren, sin cuestionamientos. El aire se volvió sofocante, nadie se atrevió a hablar. Me puse de pie, empujando mi silla hacia atrás en su lugar. Creo que me iré ahora. Tara se levantó de un salto, su voz se elevó. No puedes simplemente irte. ¿Alguna vez has pensado en esta familia, en alguien más que en ti mismo? La miré directamente a los ojos. ¿Esta familia alguna vez ha pensado en mí? Silencio. Caminé hacia la puerta pero me detuve con mi mano en la perilla, volviéndome una vez más. Me llaman egoísta, pero ¿alguna vez se les ha ocurrido quiénes son los verdaderamente egoístas en esta familia? Y con eso, me fui, creyendo que finalmente me dejarían ir. Pero estaba equivocado. Su codicia era más profunda de lo que había imaginado, no solo estaban desesperados por un alivio financiero rápido, eran mucho más despiadados de lo que jamás anticipé. Pasó un año. Las llamadas y los mensajes de texto de mis padres se desvanecieron, asumí que se habían rendido, viéndome como su banco personal. Pero en realidad, tenían otros planes a mis espaldas. Hipotecaron la casa y le dieron el dinero a Tara para su empresa. Nadie me lo dijo. Me enteré cuando ya estaba hecho. Ese día, estaba sentado en mi oficina cuando mi teléfono vibró. El nombre de mi padre apareció en la pantalla. ¿Qué pasa, papá?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Suspiró profundamente. Estamos a punto de perder la casa, dijo, su voz temblando. Me quedé helado. ¿Qué quieres decir, perder la casa? Tomamos una hipoteca. Ahora el banco está listo para confiscarla. Los pagos, ya no podemos hacerlos. Me enderecé en mi silla. ¿Hipotecaron la casa? ¿Por qué? Tu madre y yo invertimos en un restaurante. Un amigo prometió que daría beneficios rápidamente, parecía una buena oportunidad.
Arriesgaron la casa por eso, espeté. Parecía seguro en ese momento, se defendió. Dijeron que era una pequeña contribución, pero el negocio fracasó por completo. Agarré el teléfono con más fuerza. ¿Cuánto sacaron contra la casa? Después de una pausa, susurró, $300.000. Mi corazón se hundió. $300.000, repetí, luchando por mantener la calma. Él se derrumbó. Por favor, Oliver, si no pagamos, perderemos todo. ¿Puedes ayudarnos? Son solo $300.000, te lo devolveremos. Cerré los ojos, respirando profundamente. ¿Quieren que cubra su deuda de $300.000 así como así? Sí, confirmó ansiosamente. Solo esta vez. Prometo que te lo devolveremos. Abrí los ojos, mirando por la ventana. Podía permitirme fácilmente la cantidad, pero algo se sentía mal. Necesito tiempo para pensar en esto. Respondí con firmeza. Él entró en pánico inmediatamente. Oliver, no hay tiempo. El banco ya envió un aviso final. Si no nos ayudas ahora, estamos acabados. Apreté el agarre del teléfono. Entiendo tu urgencia, pero aún necesito tiempo para considerar todas las implicaciones. Antes de que pudiera discutir más, colgué inmediatamente. Llamé a Jessica, mi amiga más cercana y una analista financiera en la que confiaba implícitamente. Necesito que verifiques la situación de la casa de mis padres, dije con firmeza. Dicen que el banco está a punto de embargarla debido a una hipoteca que no pueden pagar. Quiero el historial financiero completo. Algo me parece extraño en su historia. Una breve pausa. Entendido. Te llamaré de vuelta tan pronto como tenga algo. Al caer la noche, llegó la llamada de Jessica. Lo cogí al instante. Oliver, tenías razón en sospechar. La casa sí estaba hipotecada por un préstamo de $300.000 hace aproximadamente 8 meses. Mi agarre del teléfono se apretó. Pero antes de que pudiera reaccionar, continuó, pero hay un problema mayor que debes saber. Me tensé. ¿Qué quieres decir? Jessica inhaló profundamente. Tus padres no son quienes firmaron el préstamo. Tara aparece como la única prestataria. Legalmente, ella es la propietaria de la casa ahora. Me quedé congelado, incapaz de procesar las implicaciones. Repítelo. Tara es la dueña de la casa. Tus padres le transfirieron la escritura a su nombre, y luego ella obtuvo la hipoteca. El préstamo está completamente a su nombre, no al de ellos. Mi pulso se aceleró. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Por qué le transferirían su único activo importante? Jessica dudó. Se lo firmaron hace un año, Oliver. Justo después de esa cena cuando descubrieron lo rico que te has vuelto. Una ola de frío me invadió. Esto no fue un accidente ni una medida desesperada, fue un plan, cuidadosamente elaborado desde el principio. En el momento en que se enteraron de mi dinero, habían tendido esta trampa, transfiriendo la casa para crear una situación en la que me sentiría obligado a rescatarlos. Jessica, para mañana por la mañana, necesito todos los documentos relacionados con esta transferencia de escritura, el acuerdo hipotecario, el historial de pagos, todo. Considéralo hecho. Y Oliver, lo siento. Esto no está bien. Terminé la llamada, ya sabiendo lo que debía hacer. Esta sería la conversación final con las personas que nunca habían sido realmente mi familia. A la mañana siguiente, conduje directamente a la casa de mis padres. Apenas era el amanecer, el vecindario tranquilo y silencioso. No tenía prisa, pero mi mente estaba decidida. Mi padre me vio primero cuando me acerqué a la puerta principal. Viniste, dijo, con alivio inundando su rostro. Mi madre salió, con una taza de café en la mano. Levantó una ceja, pero su rostro pronto se transformó en una sonrisa complacida. «Ya te has decidido, ¿verdad?», preguntó mi padre con esperanza. «¿Nos ayudarás?». Me quedé callado, escaneándolos a cada uno. Mi madre se sentó tranquilamente, confiada en que volvería a caer en el papel de hijo obediente. Tara estaba recostada perezosamente, como si nada de esto importara. Entré, coloqué una carpeta sobre la mesa de cristal y saqué una silla.
Necesitamos hablar. Intercambiaron una mirada rápida, luego se sentaron frente a mí. Mi padre ofreció una sonrisa forzada y amable. Abrí la carpeta, dejando los papeles de la hipoteca sobre la mesa. Me dijiste que el banco se está quedando con la casa. ¿La verdad? Hace un año, le firmaron todo a Tara y pidieron prestados $300.000. La sonrisa de mi padre se desvaneció al instante. Continué, con mi voz calmada pero aguda. Nadie te obligó. Le entregaste la propiedad a Tara, luego tomaste el préstamo y mentiste, alegando un trato de restaurante. No hubo inversión, le diste el dinero directamente a Tara. El aire se volvió pesado. Mi padre se puso rígido, con el rostro pálido. Los nudillos de mi madre se pusieron blancos en el reposabrazos de la silla. Tara no se inmutó, relajada e imperturbable. Mi padre finalmente murmuró, con la voz temblorosa, nada de eso importa ahora. Lo que importa es que necesitamos tu ayuda para salvar la casa. Solté una risa fría. Así que mentiste, pensando que si creía que estabas acorralado, simplemente te daría el dinero sin hacer preguntas. Mi madre se aclaró la garganta, perdiendo la paciencia. Oliver, estás haciendo de esto un problema mayor de lo que es. El dinero ya se gastó. Lo que importa ahora es si ayudarás a tu familia. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, y los miré a los ojos. No. Lo que importa es que me mintieron. Mi padre parpadeó rápidamente, como si estuviera sorprendido por mis palabras. Tara soltó una risa seca y se cruzó de brazos. ¿Y qué? Todavía puedes ayudar. Me volví hacia ella, mis ojos llenos de disgusto. Tara, este es tu problema. Sacaste el préstamo, desperdiciaste todo el dinero y ahora esperas que yo lo arregle. Ella se encogió de hombros, completamente indiferente. Puedes ayudar. Tienes millones, $300.000 no son nada para ti. Mi padre asintió con entusiasmo. Así es, Oliver. La familia se supone que debe ayudarse mutuamente, ¿no es así? Solté una breve risa vacía y crucé los brazos. ¿Familia? ¿Dónde estaba mi familia cuando luché para pagar la universidad? ¿Cuándo trabajé sin cesar para comprar mi primera casa? ¿Alguno de ustedes alguna vez preguntó cómo estaba? ¿Les importó cuando construí mi carrera de la nada? Mi madre apretó la mandíbula, su voz volviéndose fría. Oliver, eres egoísta. Mi padre agregó rápidamente, tienes todo este dinero pero te negaste a darle a tus padres solo $300.000. Ni siquiera tienes corazón. No parpadeé, no aparté la mirada. Si es una cantidad tan pequeña, ¿por qué no la consiguen ustedes mismos? Mi padre abrió la boca para discutir, pero no dijo nada. Los miré, personas que solían ser mi familia, pero ahora somos solo extraños, llenos de avaricia. Respiré hondo y hablé. Si aceptan venderme esta casa, pensaré en comprarla y dejarlos quedarse. El rostro de mi padre se quedó en blanco, como si no pudiera procesar lo que dije. La expresión de mi madre se oscureció. Tara se levantó de su asiento, mirándome sin palabras por primera vez. Mantuve mi voz calmada. Si solo necesitan un lugar para vivir, me encargaré de ello de la manera más práctica. Pero si piensan que seguiré dejándolos aprovecharse de mí, no pierdan su tiempo. Los nudillos de mi madre se pusieron blancos mientras agarraba la mesa. Luego, de repente, tomó un vaso y lo arrojó al suelo. El fuerte choque resonó por la habitación. Se levantó, con el rostro rojo de ira. No eres mi hijo. Sal. Mi padre jadeó, mirándola. Tara se quedó congelada, con incredulidad en sus ojos. Miré a mi madre, con una expresión vacía, sin enojo, sin tristeza, sin dolor, simplemente nada. Me volví y caminé hacia la puerta. Esta vez, no miré hacia atrás. La puerta se cerró detrás de mí. Ellos crearon este desastre, y esta vez, no volvería a arreglarlo. Pensé que había terminado. Los dejé quedarse con la casa, pero se negaron a aceptar mis términos. Después de eso, nunca los llamé, les envié mensajes de texto ni los controlé. Ya no era mi problema. Luego, una semana después, apareció un correo electrónico de mi abogado en mi bandeja de entrada,
una demanda de manutención parental. Lo abrí, con el estómago cayendo mientras escaneaba el contenido. Me estaban demandando. Querían que les enviara dinero todos los meses, diciendo que yo era responsable de ellos porque era su hijo. Afirmaron que habían sacrificado mucho por mí, me acusaron de ser egoísta, imprudente y de abandonarlos en su momento de necesidad. Incluso afirmaron que no tenían hogar, ni ingresos, y que yo estaba legalmente obligado a mantenerlos por el resto de sus vidas. Sonreí, una sonrisa fría y vacía. ¿Habían llegado realmente tan lejos? Solía pensar que su avaricia tenía límites. Estaba equivocado. No solo querían mi dinero, querían obligarme a pagar por sus errores. Cogí mi teléfono y llamé a mi abogado. Mi voz estaba calmada pero más aguda que nunca. ¿Quieren pelear en la corte? Bien. Me aseguraré de que nunca olviden esta lección. Prepararme para el juicio no llevó mucho tiempo. Mis padres pensaron que podían usar la ley para obligarme a mantenerlos, pero olvidaron una cosa: yo no era el mismo chico indefenso que alguna vez controlaron. El día de la audiencia, llegué justo a tiempo, entrando a la sala del tribunal con total confianza. Mis padres ya estaban sentados. Mi padre parecía mayor, su rostro lleno de amargura. Mi madre estaba sentada rígidamente, con una expresión fría. No sentía nada, ni tristeza, ni enojo, ni dolor, solo disgusto. El abogado de ellos comenzó con un discurso dramático, pintándolos como padres pobres e indefensos que lo habían dado todo para criarme, solo para ser abandonados. Señaló que yo era rico y afirmó que darles $5.000 al mes no sería nada para mí. $5.000 al mes, incluso ahora, todavía estaban tratando de quitarme. Me hicieron parecer un hijo despiadado que había arrojado cruelmente a sus padres. Luego, mi abogado se levantó, con una voz calmada y firme. Expuso los hechos: mis padres optaron por hipotecar su casa, se la firmaron a Tara, no a mí, el préstamo de $300.000 era de ella, no mío. Desde que cumplí 18 años, nunca había recibido un centavo de ellos. Legalmente, no les debía nada. El juez revisó los documentos, luego dijo con firmeza: no hay ninguna razón legal para que el demandado proporcione apoyo financiero. Este caso se desestima. Una oración. Los golpeó como una onda expansiva. Mi padre palideció, con los labios temblorosos. Mi madre apretó los puños. Tara, que siempre actuaba como si nada la molestara, pareció realmente asustada por primera vez. Habían apostado todo a esta demanda, y perdieron. Cuando terminó el juicio, me acerqué a ellos y los miré a los ojos. Con una voz tranquila y firme, dije: esta es la última vez que nos veremos. Les di una oportunidad, y la desperdiciaron. Mi padre jadeó, con lágrimas rodando por su rostro. Ol, no puedes simplemente dejarnos así. Sonreí. Me dejaron hace mucho tiempo. Me di la vuelta y me fui. No solo habían perdido dinero, habían perdido a su único hijo. Pasó un año. Nunca más volví a saber de ellos, ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna disculpa falsa. Esperaba que volvieran a mentir y rogar por más dinero, pero no lo hicieron. Desaparecieron como si nunca hubieran formado parte de mi vida. Mi amiga más cercana, Jessica, fue la última persona en contarme algo sobre ellos. Una tarde, mientras tomábamos café, de repente dijo: escuché algo sobre tus padres. Dejé mi taza y pregunté: ¿dónde están? Jessica negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Después de que el banco se quedó con su casa, se fueron, y nadie los ha visto desde entonces. Me quedé allí por un momento, pero no sentí nada. ¿Algún familiar sabe?, pregunté. Jessica se encogió de hombros. Si lo saben, no dicen nada. En este momento, todos te llaman despiadado. Solté una risa seca, sin sorprenderme en absoluto. Déjame adivinar, dije. Dicen que tengo millones, pero me negué a gastar $300.000 para salvar la casa, y ahora nadie sabe si mis padres siquiera están vivos. Jessica asintió. Algo así. Me recosté en mi silla, mirando por la ventana. La ciudad estaba brillante, los edificios brillaban con luces. En el último año, había hecho crecer mi negocio y había logrado un éxito aún mayor, y no me arrepentía de nada.
Más tarde, escuché a través de conexiones mutuas que Tara les había estado contando a todos sobre la mansión que planeaba comprar con mi dinero. Incluso había programado visitas y reuniones con diseñadores de interiores antes de que me negara. Había estado tan segura de mi conformidad que ya había comenzado a planear fiestas de inauguración de la casa. No me importaba lo que pensaran mis parientes, no me importaban sus miradas de juicio. Ni uno solo de ellos me ayudó cuando tuve que sobrevivir solo a los 18 años, ninguno de ellos me controló cuando trabajé 3 trabajos solo para seguir adelante, nadie se comunicó cuando luché para ahorrar lo suficiente para comprar mi primera casa. Entonces, ¿por qué debería preocuparme por sus opiniones ahora? Pasaron meses. Mi negocio siguió creciendo. Me expandí a mercados internacionales, abrí una fundación benéfica centrada en la educación para niños desfavorecidos e incluso comencé a asesorar a jóvenes emprendedores que me recordaban a mí mismo, impulsados, decididos y, a menudo, solos en su viaje. Luego, en una lluviosa tarde de martes, Jessica me llamó. Su voz estaba tensa. Oliver, los encontré. Mi corazón dio un vuelco. Mis padres. Sí, confirmó. Viven en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Tu padre tuvo un derrame cerebral hace 3 meses. Están luchando económicamente. Tara los abandonó después de que la demanda fracasara. No dije nada durante un largo momento. ¿Cómo descubriste esto? Una de mis clientas los conoce. Mencionó su situación, sin darse cuenta de que te conocía. Agradecí a Jessica y colgué. Durante horas, me senté en mi oficina, viendo la lluvia caer por las ventanas, pensando en qué hacer con esta información. Una parte de mí quería ignorarlo, continuar con la ruptura limpia que había hecho. Otra parte se preguntaba si me arrepentiría de alejarme ahora. 2 días después, me encontré parado afuera de un edificio de apartamentos deteriorado al otro lado de la ciudad. Tenía la dirección escrita en un pequeño trozo de papel, aunque no necesitaba verificarla, la había memorizado inmediatamente. Me quedé allí durante casi 20 minutos, debatiendo si entrar o irme. Finalmente, presioné el timbre del apartamento 4003. Sin respuesta. Presioné de nuevo. Después de una larga pausa, una voz débil llegó a través del intercomunicador. ¿Quién es? Soy Oliver, dije simplemente. Silencio. Luego un zumbido cuando la puerta se desbloqueó. El ascensor estaba fuera de servicio, así que subí 4 tramos de escaleras. El pasillo estaba tenuemente iluminado, la alfombra estaba desgastada por años de uso. Encontré su puerta y llamé suavemente. Cuando mi madre la abrió, había envejecido una década en solo 2 años. Su cabello estaba completamente gris ahora, su rostro estaba marcado por la preocupación y las dificultades. Me miró con sorpresa, incapaz de hablar. ¿Puedo entrar?, pregunté en voz baja. Ella se hizo a un lado en silencio. El apartamento era pequeño, un dormitorio, una pequeña cocina y una sala de estar apenas lo suficientemente grande para un sofá y un televisor. Mi padre estaba sentado en un sillón reclinable junto a la ventana, con una manta sobre las piernas. El lado derecho de su rostro estaba ligeramente caído. Se giró cuando entré, sus ojos se abrieron con incredulidad. Oliver, susurró, con el habla arrastrada por el derrame cerebral. Asentí, parado torpemente en el centro de la habitación. Nadie habló durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, mi padre rompió el silencio. ¿Por qué estás aquí? Una pregunta simple con una respuesta complicada. Respiré hondo. Escuché sobre tu derrame cerebral, dije. Quería ver cómo estabas. Mi madre se rió amargamente. ¿Ahora te importa? Después de 2 años de silencio. La miré fijamente. Me demandaron, intentaron obligarme a mantenerlos. ¿Qué esperaban? Mi padre se movió en su silla. Estábamos desesperados, admitió. Lo perdimos todo. Miré alrededor del pequeño apartamento, las botellas de medicamentos alineadas en el mostrador de la cocina, los avisos de pago atrasado parcialmente ocultos debajo de una revista. ¿Dónde está Tara?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. El rostro de mi madre se endureció. Se fue una vez que se acabó el dinero. Tampoco tenía ningún uso para nosotros. La ironía no se me escapó,
la hija por la que habían sacrificado todo los había abandonado en el momento en que ya no podían mantenerla. Mi padre tosió, un sonido áspero y doloroso. Cometimos errores, Oliver, dijo lentamente, cada palabra un esfuerzo. Favorecíamos a Tara, te dimos por sentado. Estábamos equivocados. Me quedé allí, procesando sus palabras, el primer reconocimiento de mal comportamiento que había escuchado de alguno de ellos. No era una disculpa completa, pero era algo más de lo que había esperado. Sí, coincidí simplemente. Tú estabas, los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, ¿estás aquí para recordarnos eso? ¿Para vernos sufriendo y sentirte justificado? Negué con la cabeza. No, no es por eso que vine. Entonces, ¿por qué?, exigió. Miré por la ventana al cielo gris, recopilando mis pensamientos. Vine porque necesitaba ver por mí mismo que estaban bien, dije finalmente. No genial, claramente, pero vivos. Y vine porque quería saber si sentiría algo cuando los volviera a ver. ¿Y lo haces?, preguntó mi padre, con la voz apenas audible. Consideré la pregunta honestamente. Aún no lo sé, admití. Pasé tantos años esperando que me vieran, que realmente me vieran. Luego pasé más años tratando de dejar de preocuparme por si lo hacían o no. No estoy seguro de lo que siento ahora. Metí la mano en mi bolsillo y saqué una tarjeta de presentación, colocándola sobre la mesa del café. Esta es la información de contacto de mi abogado. Llámalo mañana. Él se encargará de que se cubran sus gastos médicos y les encontrará un lugar mejor para vivir. Mi madre miró la tarjeta. ¿Por qué nos ayudarías ahora, después de todo? No lo estoy haciendo por ustedes, dije con sinceridad. Lo estoy haciendo por mí, porque no quiero ser el tipo de persona que podría irse sabiendo que ustedes necesitaban ayuda, incluso después de todo lo que hicieron. Ese no soy yo. Me dirigí hacia la puerta, luego me detuve. No sé si alguna vez volveremos a tener una relación, no sé si eso es posible después de todo lo que ha sucedido. Pero sí sé que no quiero que sufran. Mi padre intentó levantarse, pero sus piernas debilitadas no lo soportaron. Hijo, comenzó, con la voz quebrada. Levanté una mano para detenerlo. No me agradezcan, no hagan promesas. Solo llamen al abogado mañana. Mientras bajaba esos 4 tramos de escaleras, me sentía más ligero de alguna manera, no sanado, dudaba que eso sucediera alguna vez por completo, pero más claro. Había roto el ciclo. Había elegido ser mejor que lo que me habían hecho, no por obligación, sino por mi propio sentido de lo que era correcto. Afuera, la lluvia había parado, y un tenue arco iris se arqueaba en el cielo del este. Me quedé en la acera por un momento, mirándolo, luego caminé hacia mi auto y me fui, hacia la vida que había construido para mí mismo. No sé qué pasará con mis padres. Tal vez reconstruyamos lentamente algún tipo de relación, tal vez no. Pero por primera vez en mi vida, sé con absoluta certeza que su aprobación no me define, su amor, o la falta de él, no determina mi valía. Me construí de la nada. Soy suficiente, tal como soy. Y ese conocimiento, duramente ganado a través de años de dolor y trabajo, es algo que nadie podrá arrebatarme jamás.